Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la Filocom 2023. Estamos en nuestro cuarto y último día de Filocom, muy emocionados y muy agradecidos con todos y todas ustedes, porque bueno, nos han acompañado, nos han hecho el favor de estar con nosotros, participado, y pues bueno, antes que nada agradecerles su participación, su constancia y pues el de estar aquí con nosotros a lo largo de estos 4 días. El día de hoy les doy pie a la segunda charla. Antes, comentarles que todas las conferencias, y las que vienen, tienen validez curricular. Ustedes se tienen que ver registrado a tickets.filocom.com. Si no, va a aparecer el código QR por esta parte de acá. Lo escanean, van a una página, van a poner sus datos, su correo, les va a llegar un mail y al pie del mail les va a llegar algo que dice número de pedido. Con este número de pedido, después escanear igual otro código QR de entrada y de salida para cuando inicie y cuando termine la conferencia. Con esto validar que estuvieron en ella y con ello poderles expedir una constancia de participación. Además, es importante que si logran o nos acompañan a lo largo de 13 conferencias, que es el 60% de la Filocom, podrán obtener una constancia a nivel global, a nivel de toda la Filocom. Así que espero que lo puedan hacer y comentarles también que si por algo el algoritmo los trajo para acá, recordarles que Filosofía en la Red, que es la plataforma que está dando pie a Filocom, es una plataforma de divulgación filosófica en donde publicamos artículos de reflexión todos los días de forma inédita de más de 89 autores y autoras de 12 países diferentes. Ahora sí, doy pie a la siguiente charla. El título es Filosofía Latinoamericana, un tejido pluriverso decolonial. En esta ponencia se defenderá la importancia de la filosofía latinoamericana, entendida como un saber plural y contextual que responde a un compromiso ético, político, frente a los diversos discursos de dominación social, en donde dicha filosofía apuesta por otras formas de hacer conocimiento, rompiendo con algunas dicotomías que invisibilizan o silencian otras maneras de saber y hacer realidad como, por ejemplo, el papel de tejido social, así como otra manera de interpretar la historia y procesos de comprensión del otro o la otra. Así pues, este trabajo se centrará en tres aspectos. Primero, la filosofía como un saber contextual. Segundo, una praxis que resiste a los problemas sociopolíticos. Y tercero, una alternativa de construcción de conocimiento. ¿Quién nos va a impartir esta charla? Una autora de Filosofía en la Red que desde Colombia nos acompaña de manera virtual. Ella es Aura Alicia Patiño Pico, es filósofa por la Corporación Universitaria Minuto de Dios, magistrante en Filosofía Latinoamericana en la Universidad Santo Tomás de Aquino. Tiene intereses investigativos centrados en la fenomenología, filosofía de la ciencia, ecofeminismo, saberes ancestrales y corporalidad. Así sin más. Ahora, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues agradecida. Les extiendo un saludo a todas las personas presentes y también que nos están viendo desde distintos lugares. Emocionada pues por poder compartir un poco estas intuiciones y reflexiones que me han motivado a estar dentro del mundo de la filosofía. No, muchísimas gracias a ti, Aura, y sin más, el escenario es tuyo. Gracias. Bueno, pues como les comentaba Miguel, esta ponencia se llama Filosofía Latinoamericana, un tejido pluriverso y colonial. Y pues bueno, una inquietud que siempre invade al momento de pensar sobre la filosofía latinoamericana es si esta es o no filosofía, si es un mero pensamiento débil. Lo curioso de esto es que no sucede cuando hablamos de filosofía alemana, inglesa, francesa, etc. Es decir, con la filosofía occidental se da por sentado que es filosofía, en la medida en que ella misma se ha proclamado así y ha parecido establecer los criterios para validar que lo sea. Ahora bien, ¿qué es la filosofía? ¿Qué implica filosofar? ¿Es esencial o puro su sentido? ¿Está determinada por una región del mundo? Estas y más preguntas similares motivaron esta ponencia, especialmente por las implicaciones que ha tenido en la constitución de la noción de filosofía. Tómese como por ejemplo la afirmación de Heidegger en la que se indica que, ahora cita, la filosofía es griega en su esencia. No dice, no dice sino que Occidente y Europa, y solo ellos, son en su marcha histórica más íntima originalmente filosóficos. Pero, ¿qué pasa con las otras regiones del mundo? Se pregunta Alberti, ¿qué se hace en todas partes cuando se filosofa? Ante ello responde, se observa, se concibe, se razona, se induce, se concluye, y agregaría, se problematiza. ¿Y qué se problematiza? Pues la vida misma. En términos de Alberti, la filosofía se localiza por el carácter instantáneo y local de los problemas que importan. Con todo esto, la presente ponencia desea defender la existencia de la filosofía latinoamericana como un tejido pluriverso en la medida en que se concuerda con Joaquín Zabalza, recordado por la profesora Teresa Houghton, que la filosofía no es el sustantivo y latinoamericana el adjetivo, el accidente que se quita o se pone.
filosofía y Latinoamérica son dos sustantivos incompletos, dos principios inconclusos de un ser cuya unión es sustancial, sustantiva, posibilita la única y auténtica filosofía. A partir de esto, el orden que seguiré en esta ponencia se parte pues en tres partes. El primero es presentar a la filosofía latinoamericana como un saber plural y contextual que reconoce y se relaciona con el otro o la otra. Segundo, reconocer que esta praxis que caracteriza la filosofía es esencialmente por su compromiso ético-político que se preocupa por los problemas sociopolíticos. En tercer lugar, dentro de la pluralidad de saberes distintos al canon occidental que constituyen nuestra filosofía, se tomará el tejido como una apuesta investigativa valiosa que transforma la realidad y posibilita comprender la constitución de conocimiento y de cuerpo de otra manera, visibilizando a estas formas de producción de conocimiento que han sido invalidadas y subyugadas, y reduciéndolas a meras prácticas culturales. De acuerdo con esto, para empezar, es necesario indicar que no hay una y única filosofía, una forma de pensar esencial, sino que se entiende la filosofía como una potencialidad humana que puede ser y es cultivada en todas las culturas de la humanidad, en cada una de sus preocupaciones, problemas, tradiciones, costumbres e incluso cosmovisiones que estilizan o modulan la forma de su filosofía. Es decir, como lo manifiesta Fornet, la filosofía se da siempre en unas formas de pensar y hacer que en tanto actividad nace en muchos lugares y que puede tener por consiguiente muchas nacionalidades, compartiendo de cierta manera preguntas fundamentales que han atravesado la filosofía en el devenir histórico de la humanidad, en torno al origen, principio del mundo, el ser de las cosas, el sentido de la política, del ser humano, la reflexión sobre sus acciones, entre otras más. De modo que, de la mano de Alberdi, se asevera que no hay, pues, una filosofía universal, porque no hay una solución universal de las cuestiones que la constituyen en el fondo. Cada país, cada época, cada filósofo ha tenido su filosofía peculiar, dando soluciones distintas a los problemas del espíritu humano. Es decir, entender la filosofía como un asunto plural e inacabado, un quehacer contextual, no se refiere a memorizar sin más los postulados de la tradición de la filosofía occidental, sino que implica ejercitar el ser o darnos a la virtud de encaminar nuestros estudios hacia nuestras necesidades concretas. En palabras de Fornet, la filosofía no es un mero saber o aprender ideas o sistemas de pensamiento, sino todo saber realidad y saber hacer realidad. Se trata de realidades se trata de realidades que se saben intervenir en el curso de la historia en nombre de los que se ha negado como realidad posible. De tal manera que no se trata de negar lo que nos ha brindado Occidente con su filosofía, con sus reflexiones, principios, postulados, sino que esta potencia humana es intercultural en la medida en que tiende un puente hacia todo lo que nos parece ajeno y nos motiva a fomentar el contacto y el diálogo para comprender y transformar nuestra realidad. Con todo esto, se puede aseverar que el reto de la filosofía latinoamericana radica en problematizar a la misma filosofía. En palabras de Fornet, desfilosofar la filosofía, o como me gustaría mencionarlo, filosofar la filosofía, problematizarla, lo cual significa liberar a la filosofía de la cárcel que la mantiene prisionera, la vigente hegemonía de la tradición occidental centroeuropea. Esto es, desmonologizarla, sacarla de los límites que la ha impuesto la institucionalización académica según el canon de la tradición hegemónica. En síntesis, emancipar la filosofía de la obligación a la observancia exclusiva de leyes de un único sistema del saber, romper con el prejuicio de que la filosofía es un producto de la cultura occidental, sino más bien entenderla más bien como un patrimonio de la humanidad. Esto es posible si valoramos la existencia real de otras filosofías, en la medida en que cada filosofía tiene presente, ocupándose justo de su presente contextual correspondiente. Es decir, el trabajo de transformar la noción de filosofía dependiente de Occidente y concebirla como un saber plural y contextual o circunstancial no caería en un relativismo, sino que se ahogaría por una filosofía que sabe que su pasado no consiste en solo textos, sino que también en la contextualidad e historia de las cuales esos textos son reflexión. De ahí la necesidad que se articule como presencia efectiva de la filosofía en el espacio público de las sociedades y culturas donde se ejerce. De acuerdo con ello, la postura de Fornet, el mundo académico occidental debería darse a la apertura del mundo de la sabiduría popular, ampliar los horizontes desde los que se piensa, esto es, abrir la filosofía a las tradiciones indígenas y afroamericanas, a sus universos simbólicos, sus imaginarios, memorias y ritos, pero no como objeto de estudio, como se ha venido haciendo, sino como
palabra viva de sujetos con los que hay que aprender y estudiar en común. Así pues, la filosofía es la casa en la que todos los pueblos y culturas pueden articular libremente su memoria y su palabra de sujetos vivientes. Es decir, es un espacio abierto para instituir o construir conocimiento interculturalmente como ejercicio tanto práctico y teórico y especialmente reflexivo de ir creciendo con y desde el otro. Debido a que las diferencias culturales y sus modos de vida son la riqueza de la vida, que deben ser potenciadas desde sí mismas y mediante la comunicación entre ellas. Con esto se puede vislumbrar el carácter político de esta filosofía, a saber, la tolerancia y el pluralismo que servirán para cumplir con el derecho que tienen las culturas y los pueblos de mostrar que ven el mundo de distinta manera, pero también hacerlo según su propia manera de vivir. Este reconocimiento de lo otro o la otra, como aquel sujeto invisibilizado, subyugado, oprimido y silenciado, conlleva pensar críticamente sobre la historia de la humanidad, los matices en los que se ha centrado la versión que parece acoger a toda la humanidad, cuando en realidad no es así. De modo que pensar y defender una filosofía latinoamericana en tanto plural y contextual conlleva constituir una historia pluriversa con muchas líneas y futuros posibles, en donde cada memoria de cada pueblo es el hijo que se teje desde abajo, como un tejido de solidaridad entre culturas que se comunican sin perder su raíz contextual. Frente a esto último, es pertinente recordar a Ortega y Gasset al aseverar que yo soy yo y mi circunstancia, si no la salvo a ella, no me salvo yo, para indicar que la filosofía, entendida como un quehacer contextual, implica tanto hacer filosofía en ciertas circunstancias como hacer filosofía de circunstancias o hacerla circunstancial. En palabras de Gauss, de hacer de las circunstancias el tema de la filosofía, ocuparse con la circunstancia. He aquí el único imperativo, la única enseñanza, la única receta que podría tener sentido en filosofía. Así pues, ante los problemas sociales, políticos, económicos y éticos, la filosofía en América Latina tiene como tarea fundamental la búsqueda de justicia social, la liberación de los pueblos oprimidos, que denuncie la opresión por la que han vivido y promueva la emancipación de los marginados. Debe ser una filosofía activa, que inspire a la acción y a la lucha por la dignidad de nuestros pueblos, preocupada por su mundo compartido. Lo que hemos abordado hasta este punto, la filosofía entendía como esa casa en la que las diferencias culturales pueden dialogar y que hay un compromiso ético-político en tanto que las circunstancias y problemas que más acongojan a nuestra América Latina son de carácter social y político. Hay una interconexión que se rescata dentro de los distintos pensamientos y filosofías de este territorio, y es que hay una interconexión entre el cuerpo, la naturaleza y la preocupación por las vivencias por las que pasa el territorio. Es por ello que es pertinente presentar cómo el tejido entra en dicho diálogo, en tanto apuesta epistemológica que debe ser valorada y mostrar pues la necesidad de la interdisciplinariedad que debe tener la filosofía. Esto de la mano de dos autoras, de Elvira Espejo y de Aura Mora, en un capítulo de un libro sobre investigar desde el sur, que se denomina Trenzando la vida, tejidos andinos de mujeres que producen su propio conocimiento. Allí ellas nos muestran una postura o una perspectiva del tejido en tanto una apuesta investigativa que permite ver cómo la filosofía dentro de las mismas ciencias humanas puede dialogar entre ellas y no simplemente caer en esta concepción que tiende a volverla esencial y casi que reducirla al mundo occidental. De tal manera que la manera en que se convive con el territorio, creándose un todo interrelacionado, unos mundos que se conectan con otros mundos, en este caso el cosmos con la crianza de la vida, se entiende al tejido como una extensión de su cuerpo, como un territorio habitado que está vivo en la crianza mutua o la cocrianza de la vida. La producción de conocimientos de los pueblos crea siempre un conocimiento creativo que está impregnado de compromiso por la vida, en una estrecha relación con las raíces, con la tierra y con sus antepasados. Así pues, entender los Andes implica comprender las maneras como el territorio produce conocimientos. Cada hilo en la trama del tejido fortalece la noción cíclica de la vida, produciendo conocimiento con soluciones concretas, o en este caso, en toda la cadena del textil, y así también cómo se entiende dicha materia. Es decir, debido a que no se piensa en la materia prima ni en la transformación de la lana en el hilo, sino que se gesta la idea a través de la sensibilidad, de lo que se siente, de lo que se piensa, de dónde se es, que relaciona a la comunidad donde pertenece, la relación de la casa, la familia o enfoque de la región.
Esto nos permite introducir una idea, y es que la filosofía no se puede entender como un mero ejercicio abstracto, sino más bien como una actividad concreta que es sentipensante. En este orden de ideas, el tejido, entendida como una forma de producción de conocimiento a partir de la información tanto táctil como visual, nos permite entenderla como es estar consciente que la lectura se hace con los dedos, con las yemas de los dedos. Ello es una investigación que se realiza a través del sentido visual y táctil de las tejedoras o de los tejedores. Y esto nos lleva o los ha llevado a esta comunidad, por ejemplo, de los Andes, de los tejedores, cómo esta herramienta se complementa con la persona y el instrumento en un campo de acción complementaria que es la gestación de la idea que se va produciendo en colectivo. Una idea que va muy contraria tal vez a lo que se nos ha vendido un poco desde la filosofía occidental, y es que la filosofía la hace un sujeto individual, solo, de manera abstracta, y no se nos ha llevado como pensarlo de manera colectiva, de que la construcción del conocimiento la hacemos en esta coexistencia que tenemos entre los cuerpos. En el caso de la aymara y la quechua, que son lenguas vivas, allí vemos varios términos que nos permiten entender las estructuras de la vida y que incluso permiten concebir nuevamente que esta constitución de conocimiento se da en colectivo. Está la percepción de que el textil es un objeto. Esto desde la tradición occidental. En el mundo moderno de los objetos museológicos, el textil es solo un objeto pasivo y terminado, situado en el museo para ver y no tocar. Todo lo contrario a la percepción andina, donde el textil es un sujeto que viene de una historia de varios elementos que componen su elaboración y que además interviene en la vida, vista esta como cocrianza o crianza mutua. Es decir, en el textil interviene y a su vez él interviene en una serie de vidas humanas y de otras especies y formas de existencia. En este sentido, cuando hablaba de coexistencia, no solo me remito a las otras formas de vida humana, sino también las no humanas con las cuales habitamos y hay una interdependencia. En concordancia con todo esto, el textil acompaña y tiene una actitud de servir y luego entra en un proceso de descomposición e incluso de entierro, es decir, de seguir acompañando en el viaje a la muerte. Las comunidades andinas ven al textil como un ser viviente. Para los y las tejedoras, el textil no solamente es un objeto, se trata de la gestación de la vida, como cuando se crea un hijo, que sale de una unión de pensamiento y sentimientos. Los textiles tradicionalmente son una manera concreta de expresar el ser mujer. Son una forma de comunicación visual, pero también es un argumento para decir que en las Américas sí había escritura, y aunque fuera de manera agrafa, para servir de mapas territoriales, demostrando una relación directa de los textiles, por ejemplo, en Bolivia con el territorio, y con ello también nos permite introducir que con el encubrimiento de América Latina, el ideal de conocimiento occidental fue impuesto, exterminando el conocimiento textil, saqueando las herramientas de los y las tejedoras y exponiéndolas en museos europeos como simples objetos folclóricos. Con todo esto que hemos expuesto hasta el momento, es fundamental comprender las relaciones que se establecen entre el textil, el territorio y la identidad de los pueblos y comunidades. Esto lo acoge la historia del territorio en el textil, que se expresa en la vestimenta local. También se muestran evidencia histórica de los cambios experimentados por las poblaciones del lugar a lo largo de los siglos, ya sea bajo la forma de imposiciones incaicas o en el manejo de las poblaciones y sus rebaños. Es así como las relaciones del Ayllu manifiestan su historicidad en el contexto y se evidencia en las narraciones históricas del textil que se trenzan en la vida y los lazos entre los territorios y los pueblos originarios. Nos dicen estas dos autoras, la investigación en este punto se desarrolla a partir del hacer, del sentir y del pensar, reconstruyendo las historias de las comunidades, por ejemplo, las tejedoras, en la medida en que van tejiendo, van realizando un ejercicio de reparación de las letras de las canciones antiguas. Esta es una producción de conocimiento desde sus historias, sus biografías y su memoria colectiva. Casi siempre, en la investigación tradicional, estas historias locales y biográficas que componen la memoria de la comunidad son subalternizadas, dado que la investigación es más fuerte en datos fríos, como los de la estadística. Si se desarrollan estas herramientas, a veces pasa que los pueblos y las comunidades son colocadas como números, pero no como sujetos que producen conocimientos o como sujetos investigadoras de sus propias realidades. Y que creo que este es uno de los papeles fundamentales de la filosofía latinoamericana, darle voz a estas personas, a estas comunidades que también han constituido saberes de otras maneras y que han de tener el mismo valor
que se le ha dado a ese ideal, por ejemplo, el conocimiento, que casi siempre que se nos viene a la mente o se nos enuncia la palabra conocimiento, pensamos en conocimiento científico y no vemos las alternativas que también nos permiten comprender el mundo y especialmente relacionarnos con él, ya que lo habitamos y somos parte de él. Con esta apuesta distinta al canon epistemológico occidental se vislumbra que primero se desarrolla la autorreflexión. ¿Por qué se desarrolla? Nos dirán estas dos autoras que sí hay una preocupación por el otro desde el sur, desde nuestra América Latina, porque sus reflexiones no fluyen desde las fuentes bibliográficas que se despliegan en la terminología, por ejemplo, griega y que va pasando por una élite ilustrada, sino que la primera reflexión que se hace desde los y las tejedoras es preguntarse cómo nos ven desde afuera, qué escriben los autores sobre la comunidad. Y esto justamente se da porque va de la mano de la pregunta, ¿cómo hacemos para que el pueblo mismo dimensione su conocimiento y también lo ponga al servicio para producir para todos y todas? Esto es, darle el valor que merece el conocimiento que se gesta o se constituye en el mismo territorio. Esto es decir, no seguir con ese complejo de inferioridad que se nos ha tratado de vender y que incluso se puede reconocer al momento en que hablamos de primer o tercer mundo, sino ver pues que las circunstancias, el fluir de la existencia misma ha permitido que en cada comunidad se gesten otras formas, no solo de ser, sino de estar en el mundo. Con ello, la autorreflexión de quienes están y viven el territorio, autointerpretándose y transformándose, este método de trabajo colaborativo, como es la interconectividad de las etimologías con la terminología propia de las comunidades. Nos dicen las autoras, pasaban a ser maestras en su propio oficio, es decir, a las mujeres les encantaba participar en dichos talleres porque las ayudaban a mejorar y porque las mujeres del campo tienen muy pocas ocasiones como estas para especializarse. Frente a esto, otro punto que vale la pena agregar en esta ponencia es que si bien cuando pensamos en la construcción de conocimiento o de la misma filosofía, también se nos hace una imagen mental de una academia, la institucionalización del conocimiento, y no se piensa en la apertura de otros espacios en los que la academia también podría acercarse para ver cómo se gesta, cómo se teje ese conocimiento y dar apertura a aquellos que han sido pues casi que exotizados y como les mencionaba al inicio, entendiéndolos como elementos del folclore de cada territorio y no como apuestas existenciales propias. Con esto, en ese capítulo de estas dos autoras, se ve que los caminos investigativos, que aunque en el pasado han sido vistos como formas de producir conocimientos invalidadas y subyugadas, son un proceso de investigación muy valioso para la transformación de la realidad, que eso, especialmente más que comprender la realidad, también incitan a el carácter activo del sujeto en relación con su mundo, y esto es de transformarlo, en donde siempre la fluidez está presente, donde se debe crear el conocimiento para solucionar problemas concretos del territorio, que no han cumplido su función debido a, pues, a este choque, a este encubrimiento que se tuvo en su momento. Así pues, hay una tendencia en la universidad a escribir tesis que se archivan en las instituciones y no tienen incidencia en la solución de problemas concretos del territorio y de la comunidad. Ante esto, las autoras, y concuerdo con ellas, en que es nefasto que la escuela occidental haya considerado estos conocimientos como superstición o, en el mejor de los casos, como mero folclore, reduciéndolos así a una caricatura, a una imagen superflua, una cáscara de lo que constituye en realidad un cúmulo de conocimientos, prácticas y tradiciones que son expresión y vida de una profunda cosmovisión. Así pues, en síntesis, la filosofía entendida como un tejido pluriverso decolonial, en tanto un quehacer contextual inacabado que se teje colectivamente con los cuerpos asociados, con el pasado y las vivencias del presente y sus problemas, nos conlleva a criticar justamente estas nociones de filosofía que han prevalecido y nos han dado a entender que hay una única versión, sino que más bien esta filosofía o estas filosofías del territorio nos invitan a pensar y especialmente a hacer filosofía de múltiples maneras que conforman el tejido. Y allí como el carácter fundamental y que ha sido uno de los pirales dentro de la filosofía latinoamericana y es la filosofía intercultural. Este diálogo para dar escenario a otros saberes, en donde no hay uno sobre otro, no hay una jerarquía, sino que es entender el proceso por el cual cada territorio ha pasado y ha constituido
ese saber para entenderse. Por ejemplo, como la medicina natural en algunas comunidades ha servido para mostrar o vislumbrar esa relación que hay del cuerpo con la naturaleza, en donde hay una interconexión y una interdependencia en la que, así como cuido mi cuerpo, que es mi primer territorio, también cuido la naturaleza, que es el gran territorio que habito y constituyo, y que no es aislado, sino que todo en conexión, como procesos cíclicos, como estas mujeres andinas al construir su propio conocimiento mostraban que el tejido se hace de manera colectiva, les permitía entender qué implica ser mujer en ciertos territorios, en este caso en el de América Latina, que lleva muchas connotaciones y que justamente también otro de los pilares de la filosofía latinoamericana se ha encargado fuertemente de abordar, y es entender las distintas formas de opresión o incluso dominación que se han dado en relación a ese poder de saber, poder de género, poder de territorio, que va muy de la mano, pues a lo que también han venido estudiando eh, algunos filósofos como Dussel y Santiago Castro con el asunto de la transmodernidad. Todo esto con el fin de, como les mencionaba en el desarrollo de mi ponencia, no se trata de entender la filosofía latinoamericana como una contraposición o ataque hacia la filosofía occidental, sino más bien que se le permita fluir en la medida de los problemas que le acongojan el estar en este territorio, qué problemas hemos tenido que pasar y aún tenemos, y cómo los podemos solucionar de la mano de esa reflexión crítica que nos ofrece la filosofía en tanto ejercicio práctico y teórico. Muchas gracias. Muchas gracias ahora por tu participación. No sé si, bueno, creo que tenemos una pregunta de... se le cortó. A ver, mientras llega ahora, si es que regresa, a comentarles que vamos a estar generando aquí el código de QR de salida, con el cual ustedes pueden validar la salida de esta conferencia. Recuerden que cada participación tiene valor curricular. Vamos a pedirles una constancia con valor curricular. Para ello tuvieron que haberse registrado en tickets.filocom.com y a la entrada de la ponencia haber validado su asistencia y asimismo a la salida. Ahorita va a aparecer un código QR por aquí que vinculará su salida y con eso haremos match y podemos expedir la constancia en unas semanas. Ahora sí, ya regresó Aura. Déjame agregarla. Aura, ¿qué tal? Aura, ¿qué Gracias, tal? ¿Cómo no sé, estás? no sé qué pasó, pero me sacó, pero ya volví. No, no te preocupes. Oye, antes que nada, agradecerte tu ponencia. Muchísimas gracias por ella. Mira, tenemos un comentario de Sandra Galvez Ordóñez en YouTube y dice que ella que considera que Heidegger erró con esa afirmación tan determinista. ¿Tú cómo ves ahí con lo que dabas en tu charla? Bueno, creo que justamente este término que ella usa al final de la afirmación, que es, aprovecho también una gran amiga que me ha ayudado y hemos compartido varias intuiciones, es esta concepción heideggeriana es determinista, porque como lo enunciaba en la ponencia, conlleva a pensar de que la filosofía está arraigada o dependiente a un territorio o en este caso a cierta forma, sistema de pensamiento, cosa que vemos pues que más que cumplir con una serie de requisitos, la filosofía se caracteriza por esta autorreflexión y reflexión sobre la vida misma, el preguntarse por lo que vivimos y que creo que eso es fundamental. Incluso es curioso porque Heidegger en su momento, sí, en su momento al presentar la hermenéutica de la facticidad nos lleva como a esto, ¿no? Pensarnos el momento, lo que vivimos, pero entonces, bueno, cae como en esta bola de cristal, si se quiere, en la que, o en este cuadrado, en la que no permite ver las diferencias, las otras formas en que se explica la existencia. En este caso, pues que son muy distintas y que creo que han sido un choque para Occidente, ver que si bien nuestras comunidades, nuestros territorios se han desarrollado de otra manera, no son menores que esta. Y si bien no se cumple con ese ideal de progreso que ellas desean, como por ejemplo al entender la historia de manera lineal, acá hay una
un asunto bien bonito, y es que hay una interconexión entre comunidades, ahí se comparten las culturas, se intercambian incluso sus elementos simbólicos, y pues creo que eso es lo fundamental, ¿no? Justamente como el lema de este congreso, en relación a las fronteras, es hacernos, mejor dicho, eh, esta apertura y poder escucharnos desde otros lugares, y más ahora con esta posibilidad de la tecnología, de construir todas esas fronteras que nos han llenado de nacionalismos que se han llevado al extremo. Y ahí también el otro punto, de llevar un punto medio, una prudencia, para poder entender el mundo de manera compartida o en coexistencia. Excelente, ahora muchas gracias. No sé si alguien igual del público que nos esté viendo en streaming o por acá tenga alguna pregunta que hacerle a la panelista, ¿no? Yo te hago una ya para cerrar entonces. ¿Cómo hacer filosofía latinoamericana desde Latinoamérica sin que nos gane la subjetividad? Eso creo, por ejemplo, ayer en una de las charlas comentaba, ¿no? Cómo se ha hecho filosofía quizá latinoamericana desde otras aristas, viendo con otros prismas, no sé, desde Europa o algo, y quizá de una forma objetiva, podríamos decirle de alguna manera. ¿Cómo podríamos, siendo latinoamericanos, al hacer filosofía latinoamericana, no tener este sesgo subjetivo de, no sé, quizá quererla poner en un pedestal cuando puede que en algunos momentos no lo sea o sí lo sea? ¿Cómo hacerlo de forma objetiva? Sí, pues este asunto de la subjetividad y la objetividad también es uno de los temas que justamente lo mencionabas al presentarme, y me ha inquietado dentro de mis estudios de filosofía de la ciencia. Es una dicotomía que ha prevalecido de entender las cosas como subjetivo u objetivo. Yo apostaría más de la mano de la fenomenología, que es una intersubjetividad. Si bien, como bien lo mencionabas, no habría que poner en el altar la filosofía latinoamericana, creo que sí es indispensable. Pongo acá la imagen del círculo de la palabra que se da en nuestras comunidades indígenas, en las que no hay alguien que tenga el conocimiento y otros que lo reciben sin más, el eh, pasivo y el activo, ¿no? Sino que mostrar esa reversibilidad del ser en todos los ámbitos que se da en la existencia. En este caso del conocimiento, cómo podemos tanto recibir esas herramientas conceptuales que no vamos a negar de nuestra tradición occidental, que nos han permitido de una u otra manera entender nuestra realidad, nuestro mundo circundante, y adicional a esto, cómo ha servido de una u otra manera como unas armas estratégicas a nivel político en nuestros territorios, porque muchos de nuestros políticos han bebido de bastante filosofía occidental, como por ejemplo el positivismo, pero también como nosotros, especialmente los que han sido oprimidos, los que han sido silenciados, pienso lo que les mencionaba en las comunidades indígenas, cómo con el círculo de la palabra podemos entrar en este diálogo intersubjetivo en la que se construye. Y ahí vendría pues otro debate que creo que quedaría abierto de pensar lo objetivo como la verdad, creería que no, sino sería como el pluriverso de verdades que nos permiten entender este mundo. Y en ese sentido sería como darle esa silla en este círculo de la palabra a la filosofía latinoamericana, así como se le ha dado a la francesa, a la alemana, a la griega, a la italiana y demás. Es decir, que esté dentro y sea partícipe de este mundo de la filosofía que se hace, y que sería bonito mostrar cómo se puede hacer en torno a que la filosofía no se entienda como un saber único, sino que está y se da en conexión y en diálogo con otros saberes u otros conocimientos. Excelente, Aura, muchísimas gracias. Pues nuevamente agradecerte que nos hayas acompañado y hayas compartido tu ponencia con todos nosotros. Y antes de despedirnos, pues hacer el comercial de Filosofía en la Red. Filosofía en la Red es una plataforma de divulgación filosófica en donde publicamos artículos inéditos todos los días de más de 89 autoras de 12 países diferentes de habla hispana, entre ellos la buena de Aura por acá. Entonces, igual para que los lean, para que los conozcan. Y no olviden en el código QR que está por ahí, validar su salida si es que nos están viendo en directo. Y a los que nos están viendo aquí en presencial, pues igual en el tríptico viene el código QR para que lo escaneen y validen su salida, y con ello poderles expedir una constancia de participación. Muchísimas gracias nuevamente, Aura, y estamos ahí en comunicación. Muchísimas gracias.